La gente cursi. Novela de costumbres ridículas. Ramón Ortega y Frías. Capítulo 1. La mujer casamentera. Hay quien tiene al ridículo más miedo que a la muerte, así como hay quien pone todo su empeño en caer en el ridículo más lastimoso. Sabemos que es trabajo perdido hacer advertencias a los tontos y a los necios, pero de estos los hay de dos clases, los que lo son por naturaleza, y los que pudiéramos llamar contagiados. Si los primeros son incurables, porque no puede modificarse su organización, para los segundos hay remedio, y aquí por qué escribimos este libro. No temas, lector, que te fatiguemos con disertaciones morales o científicas, pues sabemos demasiado bien que una obra como la presente es preciso que ante todo encierre el interés del drama, y que si se escribe con el buen fin de enseñar, de corregir vicios sociales, es preciso que enseñe recreando, que corrija deleitando. Por más que los tipos que vamos a presentarte, amado lector, estén copiados del natural, y aunque son verdaderos casi todos los episodios que vamos a darte a conocer, este libro es al fin una novela, que unas veces te hará reír y otras llorar, una novela cuyo artificio habrás de seguir detalle por detalle, paso a paso, hasta el desenlace, que de seguro desearás conocer. Léela como quien no piensa más que en solazarse y en matar el tiempo, que es cosa que saben hacer muy bien los españoles, y aunque no quieras habrás de pensar alguna vez en lo que nunca has pensado, tal vez comprenderás lo que no has comprendido, porque no te has tomado la molestia de examinarlo, y también sucederá que al leer alguna página digas, esto ya lo sabía yo, lo cual no ha de desagradarme, pues es precisamente lo que busco, lo que deseo, lo que me propongo. Lo que no es de todos tiempos, lo que no es un vicio social engendrado por las pasiones inherentes a nuestra naturaleza, sino consecuencia de las costumbres de una época o de los extravíos de una generación, no tiene nombre en ningún idioma, y como es preciso que lo tenga, se le pone, y esto no lo hacen las academias literarias, ni los sabios aisladamente, ni siquiera los hombres de mediana ilustración, sino la masa popular, el vulgo, y entre el vulgo el más ignorante quizá de sus individuos. La nueva palabra, rechazada primero porque no reconoce una etimología griega, ni siquiera latina, hace fortuna a despecho de las eminencias científicas, se acepta, y todos la usan como absolutamente indispensable para hacerse comprender. Decimos esto, para justificar el título de la presente obra. Hay en la sociedad un crecido número de individuos que han llegado a formar verdadera clase, y que no tenían calificación. Este tipo, que no se parece a ninguno, es digno de ser estudiado. Como no tenía nombre, se le puso. ¿Quién? No lo sabemos, aunque sí tenemos la seguridad de que se fraguó en la cabeza de un hijo de la risueña Andalucía. ¿Qué significa este nombre? Nada por su etimología, y sin embargo, dice mucho al oído y es preciso reconocerle un gran mérito. La combinación y sonido de las sílabas de una palabra expresa por sí una idea triste o alegre, una cosa sublime o grotesca, delicada o ruda, y esto sucede con el calificativo de las gentes que nos proponemos pintar. Los que no conozcan nuestro idioma, no pueden comprender lo que significa la palabra cursi, pero al oírla pronunciar no ha de quedarles duda de que se refiere a algo que es ridículo, grotesco o cosa por el estilo, y en esto precisamente consiste el mérito de la calificación. No busquéis otra, porque no la tenemos en nuestra rica lengua, y en vano le buscarán equivalente en otro idioma los que quieran honrar una vez más nuestro ingenio y traducir este libro. El tipo que nos ocupa lo encontraréis en todas las clases de la sociedad, pero donde abunda es en esa clase desgraciada que está entre el obrero y el aristócrata, entre el capitalista y el mendigo, esa clase que es rica y se muere de hambre, que es pobre y gasta como los ricos, que tiene todas las necesidades y ningún recurso, y que disponiendo de grandes recursos, sabe hacer abstracción de todas las necesidades. El cursi no puede equivocarse, no puede confundirse, no puede pasar desapercibido. Se distingue por sus maneras, por su lenguaje, por sus gustos, por sus inclinaciones y hasta por su aspecto, y si no hubiera de acusársenos de exagerados, diríamos que se les conoce hasta en la sombra que proyectan. ¿No es esto verdad? Serían dignos de compasión si no fuesen dichosos, porque a pesar de lo mucho que en ocasiones sufren, creen que representan un gran papel, sienten halagado su amor propio, y son así felices. Los que no tienen talento, ni corazón, ni vergüenza, son dichosos, esto nadie lo ignora. La criatura cursi tiene corazón, pero nada más, y el corazón, sin el compensador unas veces de la inteligencia, y otras de la dignidad o de la voluntad, sin algunas virtudes, el corazón, repetimos, es como la barquilla sin timón, velas ni remos, que flota a merced del revuelto oleaje y concluye por sumergirse o estrellarse en las rocas. Vamos a concluir, porque ya hemos dicho bastante para advertencia o aclaración.
particularmente la mujer de la clase que intentamos retratar, tiene un porvenir bien triste, pues por las condiciones de su carácter y por las circunstancias de su manera de vivir, se acerca, aunque lentamente, a un abismo, sin que de ello se aperciba hasta que está en el fondo de donde no puede salir. El niño que corre tras la mariposa, cree que un paso más no tiene importancia, y paso tras paso se aleja tanto, que cuando quiere volver a su hogar no encuentra el camino. Así van, lo mismo el hombre que la mujer, hasta el último extremo de todos los extravíos, y hasta el crimen. Y aquí principia nuestra historia. Las 9 de la noche habían dado. El mes de julio principiaba. En Madrid, en julio y a las 9 de la noche, el calor sofoca bastante para que se comprenda cómo los que habitan cerca del Ecuador pasan la existencia en dulcísima ociosidad, y a trueque de no moverse se resignan a no comer. Dicen que la ociosidad es madre de todos los vicios, pero nos parece que este refrán no es aplicable con exactitud a todos los climas. Permítasenos creer que en los países donde la temperatura es muy elevada, la ociosidad, en vez de ser madre de todos los vicios, es fuente de todas las delicias. Salvo algunas calles, no más que algunas del centro de la villa 3 veces coronada, se veían en las demás muchas criaturas que se habían acomodado en las aceras para aspirar el ambiente, si no fresco, al menos puro de la noche, y decimos puro, en cuanto es posible en una población como Madrid, donde respiran y bullen sin cesar más de 300.000 personas. Abiertos estaban todos los balcones, y abiertas de par en par las puertas de los cafés y horchaterías. Los afortunados que pueden ir en coche, recostabanse indolentemente sobre los blandos almohadones de sus vehículos, y los que no tienen otros medios de locomoción que sus pies, iban y venían flojamente, y de vez en cuando sacaban el pañuelo para limpiar el sudor que corría por sus rostros. Ya estaba el prado lleno de paseantes, jóvenes en su mayoría, exhibiendo las mujeres sus encantos y mirando a los hombres como si con los ojos dijesen: cualquiera de esos me conviene para marido, pues lo que importa es casarse. Por desgracia, son muchas las mujeres que no piensan de otra manera en el casamiento. En cambio ellos, a la vez que se estasían contemplando tanta belleza, parece como que andan recelosos y sobrecogidos por el temor de que alguna de aquellas mujeres consiga lo que desea. También vagaban algunas personas por los jardines de Recoletos, y algunas parejas, buscando la soledad y la sombra, entregábanse a las delicias de un amor misterioso. Todo esto y mucho más tendremos ocasión de examinarlo detenidamente, pero ahora es preciso que abandonemos las calles y paseos, para introducirnos en la vivienda de doña Robustiana del Peral, tipo que por ser raro es digno de nuestra atención. ¿No habéis visto nunca personas que se complacen en que se casen sus amigos, y trabajan sin descanso para conseguirlo así? De seguro habréis visto alguna, y si habéis sospechado que algún mezquino interés las movía, os equivocasteis. Hay personas, particularmente mujeres, que no teniendo otra cosa que hacer, se ocupan en arreglar casamientos, y cada vez que arreglan uno, gozan y se consideran felices. Como no se ocupan de otro asunto, como a todas horas piensan en lo mismo, acaban por ser maestros consumados, tienen habilidad prodigiosa para vencer todos los inconvenientes, y rara vez sufren una derrota. Doña Robustiana era el tipo perfecto de las casamenteras, y ocupaba la posición social que casi todas las casamenteras ocupan. Tenía 58 años, era viuda, y no había conseguido encontrar segundo esposo. Parece que despechada debió complacerse en que ninguna mujer se casase, pero le sucedió todo lo contrario y se hizo casamentera, obteniendo grandes triunfos, a pesar de que había tenido que luchar con hombres opuestos al matrimonio hasta por instinto. Disfrutaba la viuda una pensión de 6.000 reales, y era dueña además de algunos bienes, con lo cual podía vivir cómoda y decorosamente, y así vivía, y su fortuna era por muchos envidiada. Aseguraban todos los amigos de doña Robustiana, que el trato de ésta era el más agradable del mundo. La verdad es que ella tenía para todos palabras muy benévolas, y ponía todo su cuidado en prodigar alabanzas a cuantas personas conocía. Estaba algo envanecida con lo que ella llamaba su talento, con su posición, y sobre todo con sus antecedentes, de que hablaba con frecuencia. Tenía doña Robustiana una hija, a quien no hay que decir que había conseguido casar, pero la hija se encontraba en el archipiélago filipino, a donde había ido con un regular empleo su esposo. De vez en cuando suspiraba tristemente la viuda, y se lamentaba de su soledad, pero se consolaba con sus muchos amigos. Como se había propuesto pasar la vida todo lo más agradablemente posible, en vez de frecuentar los teatros y los paseos, había hecho todo lo posible para que su casa fuese el punto de reunión de unas cuantas familias. Allí pasaban estas el tiempo sin sentir, según decían, entregándose unas veces a la inocente distracción de los juegos de prendas, otras a la lotería, y también a las delicias de la música,
pues doña Robustiana, entre otras cosas de sus buenos tiempos y de sus pasadas glorias, conservaba un piano. El armonioso instrumento contaba una respetable antigüedad, estaba desafinado casi siempre, pero bueno era para las manos que habían de mover sus teclas. Con este sistema de vida, la viuda tenía muchas ocasiones para entregarse a su goce favorito de hacer casamientos. Esto, más que nada, era un atractivo para las jóvenes que aspiraban al lazo del matrimonio, y atractivo también para las madres que a toda costa querían casar a sus hijas, aunque fuese con el moro muza y solo por el placer de poder decir que habían tenido bastante habilidad para casarlas. Después tocaban los inconvenientes, pero ¿qué importaba esto? Las habían casado, y si el matrimonio constituía la desgracia de los dos cónyuges, arreglábase todo muy bien con lamentarse, sin que la madre quisiese aceptar la responsabilidad de la desgracia de la hija, sino que, por el contrario, decía: no es mía la culpa, pues nunca me agradó que se casase con semejante hombre, pero ella se empeñó, y consentí para evitar escándalos y que la justicia tuviese que intervenir para que el resultado fuese el mismo. Tampoco esto menguaba el crédito de la casamentera, pues de todos modos quedaba probado que en aquella casa se hacían casamientos, y esto era lo más interesante para las que a toda costa querían marido. Si cuando las mujeres cumplen 25 años no ejerciese gran influencia en sus resoluciones el amor propio, se evitarían muchas desgracias, pero a los 25 años, y particularmente a los 30, muchas mujeres se casan con cualquier hombre, solo por casarse, para probar que ha habido quien fije en ellas la atención, para no representar, en fin, el papel de solteras rancias, papel que les hace sufrir más que todas las desgracias, más que todos los tormentos. Si no para todas, para algunas mujeres el celibato a cierta edad es 1000 veces peor y más horrible que la deshonra, o de otro modo, es para ellas una deshonra de cierto género, deshonra que pueden sufrir, pero que no aceptan y con la que jamás se resignan. A cierta edad, dice una mujer: soy casada, soy viuda. Pero decir que es soltera, tener que pronunciar esta palabra terrible, le cuesta más trabajo que hubiese podido costarle a Luis XIV decir que se había equivocado. Por supuesto, que todas ellas aseguran que no se han casado porque no han querido, y que les parece preferible su estado honesto, la pícara doncellez que las agobia como una montaña de plomo. Esto dicen, porque la boca ha de servir para algo, siquiera para mentir. Consiste todo esto en que muchas mujeres no han comprendido que pueden representar un gran papel sin casarse, porque en este mundo hay algo más que hacer que entregarse a las dulzuras y amarguras del matrimonio. No es la culpa de ellas solamente, sino también de la sociedad, que ha querido echar sobre la mujer la carga de todos los deberes, sin reconocerle ningún derecho. Debemos ser justos y reconocer que es bien triste la suerte de la mujer. Esta tiene inteligencia y sobrado corazón, pero ¿de qué le sirve? Dadme dinero y prohibime que lo gaste, y como si no me lo dieseis. A la mujer todo le está prohibido, absolutamente todo. No se la permite más que casarse, y aun esto cuando la solicitan, y por consiguiente no puede pensar en otra cosa, a nada más aspira, y es capaz de cometer todo género de locuras para ver realizada su única aspiración. No escribimos contra vosotras, pobres mujeres, sino contra la sociedad, que es la verdadera responsable de casi todas vuestras faltas, vuestras debilidades o extravíos, pero si en ciertas cuestiones llegáis a la exageración, si en momentos de ceguedad sacrificáis vuestra dignidad a vuestro amor propio, si descendéis desde la sublimidad de vuestros delicados sentimientos a la triste realidad de todas las vulgaridades, de todas las pequeñeces, de todas las necedades, entonces cumplimos nuestro deber y os advertimos que os extraviáis, por más que la advertencia os desagrade. Habéis nacido para representar un gran papel, para ejercer en los destinos del hombre una gran influencia, y nos duele mucho que no aprovechéis vuestra ventajosa situación, pues no parece sino que en muchas ocasiones se empeña en ser esclava la que ha nacido para señora absoluta. Hemos dicho que doña Robustiana del Peral tenía 58 años, y si más tenía, ella no confesaba más. Ahora completaremos su retrato, pues no lo hemos hecho más que de la parte moral, y es preciso que lo hagamos también de la física. De escasa estatura era doña Robustiana, pero en compensación era excesivamente gruesa, y el exceso de robustez, ayudando al tiempo en sus naturales estragos, había hecho que desapareciesen las primitivas formas de la viuda. Entre sus abultadas mejillas desaparecía casi completamente su nariz, corta, ancha y aplastada, y escondíanse sus ojos, muy pequeños, redondos, que ya habían perdido el brillo del fuego de la juventud. Escasísima era la cabellera, en otro tiempo de color castaña, de la viuda, pero todo se arregla en este mundo, y con un añadido en la parte posterior de la cabeza y algunos otros mechones convenientemente colocados, quedaba la viuda peinada admirablemente por mano de su peinadora.
En la forma del peinado veíanse lo que pudiéramos llamar reminiscencias de pasadas y olvidadas modas, pues doña Robustiana no transigía fácilmente con todo lo moderno. Aún conservaba algunos vestidos de los últimos años de su matrimonio, y aunque reformados, tenían el sello inequívoco de la antigüedad, resultando, que cuando la viuda quería vestirse bien en los días de fiesta, o ciertas noches para recibir a sus amigos, presentaba una figura bien extraña, por cierto, extravagante, casi grotesca, y pudiera decirse que sin más trabajo que retratarla con toda exactitud, se hubiera tenido una caricatura. Era muy aficionada a cargarse de adornos, y se los ponía de todas clases. La cofia o toquilla, o como quiera llamarse, que cubría su cabeza, estaba cubierta de encajes y lazos de vivos colores. Adornaban su cuello y su pecho, cintas y relumbrantes cadenas, grandes medallones y el reloj de repetición que le había regalado su difunto esposo durante la luna de miel. Así ataviada, sentábase la viuda en un ancho sillón, y mientras que con la mano derecha agitaba un abanico, con la izquierda acariciaba el ancho lomo de un gatazo rubio, que se le colocaba en el regazo, durmiendo allí y contagiando con su sueño a su señora. El gato no servía para cazar ratones, pero doña Robustiana lo tenía en gran estimación, siquiera porque el invierno al acostarse lo colocaba en su cama para que le calentase los pies. Los muebles eran tan antiguos como la ropa y como las costumbres de doña Robustiana, pues ésta, sin querer transigir con lo moderno, almorzaba, lo mismo que habían hecho sus padres, antes de las 8 de la mañana, comía a las 2 de la tarde y cenaba apenas anochecía. Lo único moderno que había en aquella casa era la sirviente, que no tenía más de 20 años, y era bonita, alegre, demasiado alegre quizá, viva, habladora, aficionada a toda clase de enredos y embustera hasta lo inconcebible. Si estas cualidades hubieran podido ser apreciadas por la viuda, la sirviente habría tenido que buscar nuevo acomodo, pero ésta era muy hábil para fingir, y aquella no pudo comprender la verdad. Juana, que así se llamaba la sirviente, tenía un novio, del que nos ocuparemos oportunamente, y aspiraba a casarse, aunque para conseguirlo así no llevaba el mejor camino. Cuando el ama y la criada estaban solas, no se oía en la casa más ruido que el de la voz fresca y aguda de la sirviente, que cantaba con envidiable alegría y como quien es completamente feliz. No falta decir sino que la casa en que habitaba la viuda estaba en la calle del Ave María. Recordaremos que habían dado las 9 y que el calor era sofocante.